Hola, muy buenas tardes. Ya estamos en línea para hablar de su economía. Hoy conversaremos acerca de la campaña de pago de declaración jurada primero y pago después de los tributos. Para eso voy a conversar con Aleida García Débora, especialista de atención al contribuyente. Será un programa informativo, pero siempre con un componente económico. Vamos con nuestra habitual pausa y enseguida estamos de vuelta. El proceso de declaración jurada, liquidación y pago del impuesto sobre los ingresos personales correspondiente al ejercicio fiscal del 2024 se inició el 6 de enero y concluirá el 30 de abril de 2025. Así lo estipula uno de los artículos de la Ley de Presupuesto del Estado aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la que se insistió en la necesidad de que la Oficina Nacional de Administración Tributaria, ONAT, junto a otras instituciones y organismos, desarrolle cuantas iniciativas contribuyan al éxito de esa tarea. Ya estamos de vuelta y bueno, Aleida, me gustaría que antes de adentrarnos en la campaña de declaración y pago de tributos de 2025, conversáramos acerca de los resultados de la campaña anterior, que indudablemente nos dará pautas para mejorar o seguir, como mismo concluimos el pasado año, ¿verdad? Así es, Boris. Bueno, primero que todo, agradecerte por la invitación al programa. Y bueno, con relación al tema, Boris, decirte que nosotros en el año anterior, en la campaña 2024, donde los contribuyentes declararon los impuestos del año 2023, tuvimos una campaña difícil, pero muy satisfactoria al final. Tenemos el orgullo, el honor de ser las provincias que quedamos en uno de los primeros lugares a nivel de país con los resultados de la campaña. Los esfuerzos fueron grandes. En el caso de las personas jurídicas terminamos en un 98 por más del 98%. En el caso de las personas naturales nos acercamos al 99%. Fue mucho, bueno, el trabajo que hubo que hacer con todos los contribuyentes, tocarles a las puertas, citarlos, llamarlos, pero todo el mundo cumplió con esa obligación. Recuerdo que al principio incluso de la campaña del pasado año había sus dificultades, quizás por eso hablabas de que fue difícil. O sea que las personas no habían acudido como tradicionalmente se ha hecho, una vez que uno conoce que de enero a febrero tiene la posibilidad incluso de un porcentaje de disminución en el pago de los tributos. O sea, esta facilidad que da la ONAT. Pero si alcanzamos un 90 y casi un 99%, decías, en el caso de las personas naturales, bueno, pues indudablemente que es se trabajó fuerte un resultado, y los contribuyentes al final todos respondieron, la mayoría. Siempre quedó un por ciento ahí, que quedó un por ciento bien justificado, ya de personas que no estaban en el país y demás, pero estaban dentro del potencial. Pero los resultados en sentido general fueron buenos. Hablando de eso, precisamente porque, bueno, conozco que esto se hace una planificación y esa planificación también lleva una cifra, porque es el aporte que se hace al presupuesto del Estado. O sea que hubo que hacer también un trabajo para este año, digamos con trabajo casuístico, debido a que muchos de estos contribuyentes, o sea, las personas naturales, pueden no estar en estos momentos en el país. Así es, Boris. Hoy todavía no podemos hablar de un número preciso, porque en estos momentos están los compañeros nuestros que depuran el potencial de la campaña en función de ello. O sea que se está trabajando actualmente, todavía en estos momentos, porque estamos haciendo el cierre de año de todos los resultados, y se está trabajando en la confección del potencial que vamos a certificar ya a finales de mes, principio del mes de febrero,
¿Por qué? Porque es un trabajo que hay que hacerlo bien minucioso, bien preciso para poder dar la cifra. Pero sí te puedo decir que nosotros estamos alrededor de los 16.000, más de 16.000 contribuyentes, personas naturales, a declarar. En el caso de las personas jurídicas sí está definido que son alrededor de 336 entidades. Y en el caso del sector agropecuario tenemos más de 10.000 personas a declarar en esta campaña 2025. Pero una cifra exacta todavía no podemos hablar de ella, porque ya te digo, estamos trabajando en eso, mientras que ya la campaña va en desarrollo y las personas van acudiendo a nuestras oficinas. Ya nosotros tenemos contribuyentes que han declarado en esta semana, que comenzó la campaña el día 6. Debe haber mucha más disciplina, ¿verdad?, en el sector privado. Sí, en eso se ha ganado bastante. Ya los contribuyentes han concientizado de que es una obligación y que es una responsabilidad que tienen todas las personas que realizan cualquier actividad económica, cualquier actor económico, está ya en conocimiento de las obligaciones que tiene con el presupuesto del Estado y de cumplir. Porque bueno, nosotros siempre hablamos de que hay un régimen sancionador para aquellas personas que no cumplen y que para nada la oficina quiere aplicar el régimen sancionador. La oficina lo que necesita es que las personas acudan voluntariamente, porque todo se hace más viable, más fácil, y bueno, los resultados al final siempre son mejores. Aprovecho que tú introduces el tema, Aleida, y en este porcentaje de personas naturales y jurídicas que no declararon el pasado año o no pagaron sus impuestos el pasado año, ¿está la evasión fiscal? Bueno, sí. A ver, nosotros no hemos detectado todavía, con relación a la campaña anterior, ningún delito de evasión fiscal. Ningún delito de evasión fiscal. Porque independientemente de que las personas en su momento dejan de pagar cualquier obligación, mantienen la obligatoriedad de declarar. O sea que no es que tú no declaraste y no pasó nada. No, la oficina comienza un proceso con ellos hasta llegar al final a un delito de evasión fiscal. Pero en este caso, con respecto a la campaña del año anterior, eso no ha sucedido. Porque ya te dije que los contribuyentes que dejaron de presentar su obligación, o sea, su declaración jurada, son casos muy puntuales y que estaban bien identificados ya, el porqué de no hacerlo. Qué bien, qué bueno que se tenga ese resultado en Cienfuegos, porque bueno, es un delito, pero más que un delito es un dinero que se deja aportar al presupuesto del Estado. Aleida, te propongo una pausa también a usted. Enseguida estamos de vuelta. Mantenga la sintonía. ¿Dónde encuentras tu fuerza? ¿En el compás de la música? ¿En la energía de cada movimiento? ¿En sanar heridas? ¿En la nobleza de sus corazones? ¿En la edificación conjunta? ¿En la comprensión de los que amas? ¿En el aprendizaje constante? Por cada motivo que energiza tu vida, marca tu valor. Retomamos el tema que nos ocupa, campaña de declaración y pago de impuestos 2025, y converso con la especialista de atención al contribuyente, Aleida García Débora. Aleida, se impone entonces ya caer en este año. Está convocado ya esta campaña, está convocada esta campaña. ¿Tiene alguna particularidad este año? Sí, a ver, Bori, este año pues la campaña se va a desarrollar, ya se está desarrollando en un escenario económico difícil, con una situación energética en el país difícil, porque todos conocemos de la situación que tenemos, los apagones, tanto en el sector estatal como en el sector residencial, y ahí en las oficinas eso nos afecta. Pero contamos con todos los servicios digitales para poder desarrollar esta campaña, y nosotros estamos confiados que con el trabajo de nuestros especialistas, de nuestros trabajadores de las oficinas de la UNAC en el territorio,
con la cooperación de todos los contribuyentes, que ya hablamos de que han concientizado más esta responsabilidad que tienen, nosotros vamos a lograr una buena campaña también, igual que el año anterior, y quizás hasta superior, porque ya tomando en cuenta las experiencias de años anteriores, pues estamos trabajando en función de eso. Y quiero decirte que la campaña comenzó en Cienfuegos satisfactoriamente. Yo considero que comenzó satisfactoriamente. ¿Por qué? Porque el segundo día de campaña, ya nosotros teníamos declaraciones juradas en los buzones de nuestras oficinas. Y están constantemente los contribuyentes visitando las oficinas, buscando información, buscando los modelos para declarar. Entonces, nosotros pensamos que sí va a ser una campaña superior a la del año anterior. Tiene cambios, por ejemplo, bueno, ya el cambio principal es ese. Nosotros hicimos una distribución de modelos de J012 para el sector agropecuario. Es el único sector que va a recibir el modelo de declaración jurada. Qué bueno que lo aclara. Le iba a preguntar precisamente. Sector agropecuario, modelo 012 es el único, o sea, la de J12 del sector agropecuario es el único que tuvimos en recursos materiales impresos para facilitarle a esos contribuyentes. En el caso de el resto de los actores económicos, de las personas naturales, tienen que acudir a buscar en soporte digital o descargar del portal tributario o de los sitios habilitados el modelo de declaración jurada, imprimirlo, los que no tienen firma electrónica, porque también el que tiene firma electrónica puede hacer su declaración jurada digital y enviarla por un correo, por el correo consultas a las oficinas nuestras. Pero en el caso de quienes no lo tienen, que es la mayoría de los contribuyentes, tienen que hacerse del modelo digital, imprimirlo y hacer su declaración jurada. Eso es un cambio fuerte, porque hasta el año pasado nosotros tuvimos modelos y le facilitábamos el modelo. Ahora no, ahora tenemos esa situación de que para todo el mundo es digital la campaña, el modelo es digital. Yo le he preguntado de los cambios, disculpe que la interrumpa, y aprovechar que usted habla del modelo de J, porque es que en otros tiempos de abundancia, pues tuvimos la oportunidad de contar con esos modelos. Si lo tenemos guardado, si alguien lo pudiera tener por ahí en una gaveta, ese mismo modelo sirve este año, no, o sea, no tiene cambio. No, ahí es donde quiero llegar. No, ¿por qué? Porque este año el modelo de declaración jurada, sobre todo para las personas naturales, llámese TCP, artistas, ahí están ustedes, aquí estamos los nosotros, comunicadores sociales, los representantes de sucursales extranjeras. Hay un nuevo modelo de declaración jurada con una escala progresiva nueva. O sea, el modelo de declaración jurada más o menos mantiene el mismo formato, pero cambia la escala progresiva. Escala progresiva que favorece a los contribuyentes, porque esta escala progresiva tiene como característica que disminuye el tipo impositivo en los primeros tramos de la escala. Anteriormente el tipo impositivo mínimo era del 10%, ahora comienza en un 5%. El número de tramos es mayor. Los tramos van de 5 en 5, o sea, 5%, 10%, 15%, hasta el 50%. Quiere decir que disminuye el tipo impositivo, aumenta el número de tramos y define en el último tramo que el 50% a pagar con respecto a lo que de esa declaración jurada está en relación con 1 millón de pesos. Y hasta el año anterior eran solo 50.000 pesos. Quiere decir que eso beneficia mucho a las personas. Ese es el cambio, yo considero, más importante en esta campaña. O sea, el cambio de la escala progresiva para el impuesto sobre ingresos personales. Una excelente noticia. Sí. Bueno, pues entonces hay que buscar ese modelo. Ya lo vas a ver, lo vas a analizar, y así es porque tú declaras también. Entonces también otro de los cambios, Bori, es que disminuye la bonificación por pronto pago
para el caso del impuesto sobre el transporte terrestre. Recordar a todos los contribuyentes que todo el que declare y pague antes del 28 de febrero tiene derecho a una bonificación. Ahora, para todos los contribuyentes, el 5%. Anteriormente era el 5% para las personas naturales, para los TCP, para los artistas, los comunicadores, como ya dijimos anteriormente, pero para el caso del transporte terrestre bonificaban con un 20%. Ya no van a bonificar con el 20%, bonifican con el 5% y todo el mundo queda con esa bonificación, o sea, pareja para todos del 5%. Aleida, esos son los cambios fundamentales que tiene esta campaña. Y en cuanto a las fechas, o sea, esta primera parte de que es ahora para los TCP, para los artistas, comenzó en enero, termina en abril, ¿verdad? Sí, si usted me dijera el impuesto sobre ingresos personales, que es el que más nos ocupa porque es el que mayor número de contribuyentes tiene. Ya te estuve hablando de más de 16,000 contribuyentes en la provincia. Y en ese caso, el periodo de pago, bueno, ya dijimos que comenzó el día 6 de enero, el lunes de esta semana, y termina el 30 de abril, con esta salvedad que ya hicimos, que todo el que declare y pague antes del 28 de febrero tiene derecho a esa bonificación del 5%. Eso es para el caso de las personas naturales que ejercen cualquier actividad económica. Ahora, en el caso de los socios de las MIPYME, que también declaran el impuesto sobre ingresos personales, ellos declaraban hasta el año anterior, de enero a marzo. Pues ya a partir de esta campaña declaran también hasta el 30 de abril, con derecho también ellos de la bonificación por pronto pago antes del 28 de febrero. Eso es en el caso de ingresos personales, que ya te reitero, es el impuesto que siempre más nos ocupa en la campaña. Ahora, en el caso de utilidades, sí se mantiene hasta el 31 de marzo. Los ingresos no tributarios, que también lo pagan las entidades estatales, las utilidades las pagan todas las personas jurídicas, ahí incluyendo a las MIPYMES, a la CNA, que son actores económicos con personalidad jurídica, y todas las empresas estatales. Es hasta el 31 de marzo. En el caso de los ingresos no tributarios es hasta el 31 de mayo. El impuesto del transporte terrestre y las embarcaciones se mantiene hasta el día 30 de septiembre. En el caso del sector agropecuario, igual, ingresos personales de los usufructuarios de tierra, de los propietarios de tierra, de todo el sector agropecuario, es hasta el 30 de marzo también. En el caso del sector cañero, sí, la campaña es por ciclo productivo y comienza el 1 de julio y termina el 31 de octubre. También con derecho a una bonificación del 5% para todo aquel cañero que declare y pague antes del día 30 de agosto. Y en el caso ya de las embarcaciones, aclarar que las embarcaciones no tienen bonificación, porque eso siempre es una duda que le trae a las personas, porque como hasta el día 30 de septiembre llega el impuesto sobre el transporte terrestre y las embarcaciones, y siempre hablamos de una bonificación para el transporte terrestre, en el caso de las embarcaciones no lo tiene. Esos son los periodos de pago de esta campaña 2025, que sí se corresponden con campañas anteriores, exceptuando este caso de las MIPYMES, que era hasta el 31 de marzo y se extiende hasta el 30 de abril. Le propongo una pausa. Sí, como usted mantenga la sintonía, enseguida estamos de vuelta. Para los productores agropecuarios individuales del sector cañero, el proceso de presentación de la declaración jurada, liquidación y pago del impuesto por los ingresos obtenidos por sus producciones, excluidos los derivados de la caña de azúcar, comienza el 1 de julio y concluye el 31 de octubre de 2025. A quienes declaren y paguen antes del 30 de agosto, se les concede una bonificación del 5%. En el venidero año, el sistema tributario continuará siendo la fundamental fuente de recursos financieros para el presupuesto del Estado, y en este propósito, como parte de las proyecciones de gobierno, juegan un papel determinante las acciones que contribuyan a la reducción gradual del déficit fiscal.
Bien, estamos de vuelta, minutos finales del programa y vamos a hablar entonces de economía. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien a usted? Sí, cómo no. Impacto económico que tiene la campaña de declaración y pago de tributos, Aleida, independientemente de que he estado hablando desde el inicio en lo que importa para el presupuesto del Estado. Ese es el principal impacto, ¿verdad? Así es, Boris. Nosotros, hoy no te puedo dar un número que diga cuántos millones va a representar o representa esto para el presupuesto del Estado. Pero sí, nosotros siempre conversamos con los contribuyentes y tratamos siempre de explicarles cuál es el fin de esos pagos que ellos están obligados a efectuar, que bueno, no solo es la liquidación anual de este impuesto sobre ingresos personales, esto se hace solo una vez en el año, o sea, en este periodo comprendido entre enero y el 30 de abril. Es algo que muy importante porque representa una inyección, pudiéramos decir, de ingresos al presupuesto, lo que aportan tanto las personas naturales como las personas jurídicas al presupuesto del Estado. Es fundamental, nosotros siempre hemos referido los destinos de ese dinero que se ingresa al presupuesto del Estado con relación a la salud, a la educación, que hoy cuando conocemos todo que hay una situación difícil en el país, se trata de mantener por lo menos los servicios estos a la población de manera gratuita en el caso de la educación, la salud, el deporte. Y esos números tienen una buena representación en los ingresos que maneja el Estado para solventar las necesidades de la población. Ahora, ¿qué sucede, Boris? Que muchas personas también nos dicen, bueno, pero ¿por qué se ingresa tanto dinero y las carreteras las tenemos malas? Vamos al hospital y no hay medicamentos, pero detrás de eso todos conocemos que hay una situación bien difícil en el país y que nadie está ajena y siempre la dirección del país pues habla en este sentido, pero a los contribuyentes nosotros siempre les decimos, aporten tiempo, aporta lo que corresponde y no tu aporte importa. Tu aporte importa. Y es algo que ya ellos han concientizado que es una responsabilidad y de verdad que lo hacen en la mayoría de los casos de manera voluntaria. Veces sin estar muy convencidos del destino de los ingresos, pero lo hacen de manera ya consciente. Sí, es importante entender estas cuestiones, independientemente de que en algún momento pueda haber algún tipo de incomprensión o incluso de dudas, porque realmente uno dice, bueno, están deprimidos los servicios, hay cuestiones que en este minuto no se garantizan y que dependen de ese aporte que hacemos al presupuesto del Estado. Y uno pudiera preguntarse, bueno, ¿a dónde fue entonces esos dineros? Yo creo que este es un minuto trascendental y muy complejo para la economía cubana y nuestra responsabilidad individual lo que es que cumplirla. Así y exigir también, de alguna manera, lo hacemos también desde los medios de comunicación, que se nos explique, que eso en ocasiones falta, la explicación en qué se utiliza el dinero del presupuesto del Estado y cómo se revierte en beneficios cada vez para más personas. Aleida, generalmente, bueno, de hecho, usted está aquí en representación de la ONAT y cuando hablamos de estas campañas, pues inmediatamente pensamos en la ONAT, pero esto es un trabajo multisectorial, ¿verdad? Es un trabajo de muchos organismos implicados, juegan un papel muy importante los gobiernos de los territorios y más aún cuando se le ha dado la posibilidad a los territorios, a los gobiernos, a utilizar directamente
ingresos que llegan al presupuesto en esos territorios. Entonces es importante que todo fluya, porque yo digo que en la manera que las personas cumplan, que el dinero llegue en su momento al presupuesto del Estado, todo es mejor para todos, es mejor para todos. Y eso que tú hablabas de la responsabilidad individual es algo que a mi modo de ver se ha logrado mucho con las personas, con los contribuyentes, en fin, con los contribuyentes, porque de verdad que acuden a cumplir con sus obligaciones sin estarlos llamando mucho. Y hoy una práctica, o sea, un principio que tiene esta campaña es de mantener en una comunicación constante a todas las personas, o sea, explicar, comunicar, decirle qué es lo que tienen que hacer para que nadie tenga problemas y todo el mundo cumpla con la responsabilidad individual que tiene. Gracias, Aleida, por habernos acompañado en el programa. Por supuesto que en la medida que avance la campaña volveremos sobre este tema, no solamente en línea, sino también en los programas informativos del canal. A usted, por supuesto, el agradecimiento por estar junto a nosotros en este programa económico. Nos vemos el martes próximo, siempre a las 4:30 de la tarde. Buen resto de jornada.